Bendiciones, mis amados hermanos, la paz de Dios con todos y cada uno. Su hermana Alicia Eustaquio. En esta ocasión tenemos algo muy importante que Dios ha puesto en nuestros corazones y yo creo que va a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Tenemos algo como si fuese una serie o diríamos bastante enseñanza sobre lo que es el temperamento, sobre las cosas que nosotros hacemos como seres humanos y que muchas veces no sabemos por qué la hacemos. Y yo quiero ponerle a esta serie, si así podríamos decir, a este conjunto de enseñanzas que vamos a estar dando, quizá nos tomará 2 o 3 meses porque tenemos bastante de qué hablar referente a esto. Y mire que nunca le he dicho, porque en realidad no hago estos contenidos de enseñanza para ganar view ni ganar like, nada de esa cosa. Lo hago porque me gusta hacerlo, pero esta vez sí le parece, sí cree que este contenido es importante. Compártalo con todo el que pueda, porque le aseguro que como cristiano nos va a interesar muchísimo. Son conocimientos que Dios me ha permitido tener hace un tiempo referente a lo que es el temperamento, el carácter, las personalidades. Y ahora podemos ver que últimamente estamos escuchando ese tema bastante tiempo en las redes. Hoy será como una especie de introducción a lo que vamos a estar dando, porque es un tema totalmente largo, complejo, pero de gran bendición para nuestras vidas como personas que queremos conocer al otro, como personas que nos relacionamos con otros seres, personas que tenemos el deseo de ayudar a otros y el saber nuestra personalidad, como decía alguien, el conocimiento de mí misma me hace crecer. Cuando yo me conozco a mí misma, porque antes de conocer a otros, nos vamos a conocer nosotros mismos. Porque no estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para decir, mira, tú eres de tal temperamento, tú haces tal o cual cosa. No, estamos aquí para primeramente conocernos a nosotros mismos. Y después de conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros seres queridos y poderle ayudar. Cuando yo sé cómo va a actuar una persona, pues trato de quizás no hacer lo que a esta persona le vaya a molestar tanto que pueda reaccionar de una manera inadecuada. O al contrario, porque también, sobre todo, todas las cosas está para esto. Cuando yo me conozco, cuando yo sé que por mi temperamento, por mi carácter, por mi forma de ser, por mi biotipo, por mi forma como Dios me creó, actúo de una manera determinada, porque ya sé lo que soy, porque ya sé a qué rango pertenezco, a qué temperamento pertenezco, a qué temperamento es dominante para mí, pues entonces me controlo en esas actuaciones que tengo mal y eso me puede ayudar a yo no seguir haciendo las cosas malas. Porque de verdad me he quedado tan sorprendida de que muchas personas, los terapeutas que vemos en las redes, varias personas que nos ayudan con esto, psicólogos, hablan acerca del temperamento muy buenísimo, hablan de los biotipos, hablan de todo, pero una pregunta que se le hace varias veces a ellos y que muchas personas las han hecho una y otra vez, y es para, si mal no recuerdo, entonces las personas que tienen un temperamento X, que no es un temperamento, diríamos, muy agradable, que haces cosas incorrectas, porque ningún temperamento es el mejor, ningún temperamento es el, diríamos, el menor o el más malo. Todos los temperamentos tienen partes negativas y partes positivas. Lo que hacemos con el estudio de temperamento es que la parte negativa de mi temperamento, yo
la trato de corregir de la mejor manera posible, ya sea por mi segundo temperamento dominante, por la personalidad que he adquirido a través de la vida, o porque Dios en su misericordia, que por eso es que este programa es para usted como cristiano, para mí como cristiano, o Dios en su misericordia nos ha dado la libertad y el poder a través de su Espíritu Santo para controlarnos. Entonces la pregunta donde iba era que muchas personas dicen, oh, yo soy de tal o cual temperamento, pues alguien preguntaba, pero vamos a justificar esas personas que tienen un temperamento inadecuado, que hacen cosas que no son muy agradables, que hablan mentira, que son impulsivos, que son airosos. Entonces, vamos a justificar a esas personas y vamos a decir, bueno, es que eso de su biotipo, eso es su temperamento, esa es su forma de ser, viene desde su temperamento nato. No. Por eso yo quise trabajar y hacer esas enseñanzas, porque tenemos otras alternativas que nos pueden ayudar en moldear nuestro temperamento. Entendemos claramente que el temperamento es nato, se nace con él. Nacemos heredando cosas de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos paternos, tanto como maternos. A veces, rara vez, heredamos de los mismos padres, pero también, o sea, vienen de nuestra genética, el temperamento, nacemos con ello, nacemos con él, podemos decir, porque también hay mucho que decir, como le digo, hay quienes dicen que tenemos un solo temperamento primario, que también se le llama biotipos, que de esto vamos a estar hablando durante todo este trayecto. Hay quienes dicen que nacemos con dos temperamentos, uno primario y el otro secundario, pero sea como sea, yo pienso que tenemos esos dos temperamentos, ya sea que uno sea el dominante y ya sea que el otro sea el secundario o la personalidad adquirida. Pero lo importante en esta enseñanza es que vamos a conocernos cuál es el temperamento primario, que es el que más va a dominar, y cómo podemos sopesar. Entonces la pregunta del año, como le estoy diciendo, es, ¿vamos a justificar que una persona sea airosa, impulsiva, mal hablada, desenfrenada sexualmente? Que esto tiene que ver con el temperamento también. Y entonces vamos a justificar y a decir, es que ya nació así, es que nacimos así, y entonces ¿qué podemos hacer? No, por esto yo quise hablar a todas las personas que tienen acceso a mi voz referente a los temperamentos y cómo podemos moldearlo a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de la sangre de Jesucristo. Sí existen lo que son los temperamentos, sí existen lo que son los biotipos, y nosotros los cristianos no estamos a salvo porque somos de este mundo, somos personas igual que todo el mundo, lo tenemos y nacemos con él heredado y todo eso. Pero ¿cómo podemos moldear esos temperamentos para que Dios nos pueda ayudar y así podamos ganar lo que tanto estamos deseando, que es ir con nuestro Señor cuando sea el tiempo? Yo creo, mis hermanas, mis hermanos que tienen acceso a mi voz, que todas esas clases que vamos a estar hablando, todas estas enseñanzas, va a ser de tanto provecho para usted y para mí, que vamos a identificar dónde, cómo, cuándo, qué hacemos, cuándo actuar, cómo podemos, moldear ese temperamento a través de un fruto del Espíritu, a través de un don del Espíritu. ¿Ves? Que no es simplemente conocer lo que son biotipos y temperamentos, sino cómo podemos solucionarlo, qué hacer, qué no hacer, cómo orar a Dios específico por una actitud, por un carácter, por una cualidad, por una característica específica de mi temperamento. Cuando ya yo me identifique, yo diga, wow, yo soy colérica, yo tengo problemas quizás con la ira, yo necesito
tratar de identificar esto. Como diría alguien por ahí, hay mucha teoría referente a que no hay mujeres coléricas, que solamente son, como ellos le llaman, flemático, fuego falso, flemático, fuego agua, que no hay mujeres coléricas porque es un temperamento muy fuerte y porque los humores que diríamos caracteriza a ese temperamento es bilis amarilla, y que supuestamente la bilis amarilla destruye el sistema reproductivo de la mujer y que por eso no hay mujeres coléricas. Pero como les digo, hay muchas todavía distinciones, o diríamos parte que un psicólogo dice una cosa y otro psicólogo dice otra, referente a las mujeres coléricas o no. Pero sí sabemos que hay mujeres que son bien decididas, que son que se han hecho de una personalidad fuerte, ya sea, como dicen algunos, que son flemáticas fuego falso, o sea que flemática con tendencia colérica. Pero lo que sea que según la psicología sea, sí hay mujeres bien determinadas, bien airosas, bien, diríamos, dominante, y todas esas cosas las vamos a ver aquí y ahora, y durante todas las enseñanzas que vamos a tener referente al temperamento. Y vamos a seguir conociendo tantas cosas, porque no podemos solamente decir que tengo el temperamento y soy así y ya se acabó. No, el cristiano es diferente. Se supone que usted y yo, si tenemos las partes negativas de nuestro temperamento, que le vamos a hacer una lista de, por ejemplo, 10 o 20 cosas positivas y 20 cosas negativas de todos los temperamentos, porque no podemos decir que uno es mejor que otro. Ninguno, todos somos individuos. Dios nos creó aparte individuos, y cada temperamento tiene su parte buena y su parte mala, su sombra y su luz, sus características positivas y sus características negativas, sus cualidades oscuras y sus cualidades que alumbra tu vida. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es, cuando yo identifico la parte negativa de mi temperamento, cuando yo puedo decir, sí, yo soy melancólica y tiendo a ser demasiada introvertida, tiendo a ser complicada, tiendo a darle mucha vuelta a las cosas para tomar decisiones, o a veces soy tan negativa que no puedo lograr lo que quiero, o no me atrevo, no me lanzo a hacer las cosas. Y usted identifica eso de usted, que usted vino de fábrica con esto, como podemos decir. Entonces, ya usted conociendo que esto está en usted, pues le va a ser más determinada en decir, no, es que yo soy así. Entonces yo tengo que tomar un poquito más de las otras características de los otros temperamentos y ser menos analítica y ser más lanzada y ser más positiva. ¿Entiendes? ¿Dónde está el balance? Es que tenemos que hacer un balance en nuestra personalidad, y así podemos crear una personalidad que sea contraria a lo que nacimos. Si nací flemática, que soy tranquila, a veces lenta, a veces negativa, a veces no tomo riesgo, no me lanzo. Entonces tengo que buscar algo del otro temperamento que es decidido, que es que se lanza, que tiene la fuerza para determinar cosas. Ahí es donde vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de esos temperamentos. Y es por eso que a todas estas, diríamos, serie o enseñanza de esta serie, le hemos puesto como tema, y luego vamos a ir haciendo varias cosas para que usted se conecte, y para que usted, y quién sabe si Dios nos da la oportunidad de hacer algunos en vivos. El caso es que vamos
a conocer quiénes somos. Le he puesto como tema principal, más que biotipos y temperamento, nuestra naturaleza carnal y caída. Más que biotipos o temperamentos, nuestra naturaleza carnal y caída. Y quise ponerle ese tema porque este like o enseñanza o podcast, como usted le quiera llamar, es especialmente para todo aquel que quiera conocerse y que quiera cambiar. Y déjeme decirle que de nuestra propia cuenta no podemos. Podemos mejorar algunas cosas como para lo secular. Por ejemplo, si una persona, como le dije anteriormente, es sanguínea y es un poquito indisciplinada y comienza un trabajo y no lo termina, comienza muchísimos cursos y lo deja por mitad y muchísimas cosas. Y luego esa persona decide tomar un poquito quizás del melancólico, que es más serio, que es más sosegado, que es más determinado y que analiza mejor. Ok, en esa parte maravilloso, porque es algo secular. Pero en las partes negativas que tienen que ver con nuestras almas, que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con nuestro comportamiento, diríamos, para lograr nuestra salvación, hay que ponerle verdaderamente atención. Y esta es mi parte en estos del temperamento, en estas enseñanzas. Que claro que vamos a hablar del colérico, del flemático, del sanguíneo, del melancólico, y lo vamos a ir identificando uno por uno. También vamos a hablar de las combinaciones de los temperamentos, que déjeme decirle que hay 16 combinaciones, que hay muchos psicólogos que le llaman el temperamento dominante, pero ambos son temperamentos. Tenemos biotipos que también le llaman al primer temperamento, biotipo, y luego el temperamento dominante. Todos nacemos con un temperamento principal. Al segundo, hay personas que le llaman el temperamento dominante o el segundo temperamento. Pero de que todos nacemos con uno específico, que diríamos que somos un 60% o 65%, y así podemos determinar cómo actúo totalmente de acuerdo a este primer temperamento que nacimos, que como dijimos al principio es heredado, que viene, que está en nuestra familia, que viene en nuestra genealogía, que viene en, diríamos, nuestras generaciones de padre, madre, abuelo, tíos. Y como les dije, todas esas clases las vamos a tener aquí una por una para identificarnos. Y luego vamos a ver si tenemos también la oportunidad de tener un test psicológico para que usted se lo vaya haciendo y podamos determinar su verdadera personalidad. Y ojalá Dios nos dé la oportunidad de reunirnos en algún lugar para que podamos tener una charla y tomar todos lo que podamos ese test psicológico y determinar qué temperamento somos y luego analizar nuestras partes negativas y tratar de cambiar esas partes que muchas veces nos hacen tanto daño. Es tanto lo que tenemos que decir que por eso solamente quiero darle esta primera clase como de introducción. Es tan lindo saber esto porque incluso podemos ver personajes de la Biblia que usted diría, pero ¿por qué, por ejemplo, el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro actuó de la manera en que actuaba? Incluso antes de recibir el Espíritu Santo, usted puede leer todos los evangelios y usted puede ver que Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, era una persona impulsiva. Lo podemos ver cuando el Señor están en el monte de la transfiguración. El primero que habla es Pedro y dice, Señor, si es posible, te hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Sin saber lo que decía, simplemente le llegó de impulso y lo dijo. Cuando estuvieron en la barca,
que el Señor le dice a Pedro, ven, si ven, camina sobre el agua. Cuando él le dijo, Señor, Pedro, los demás discípulos no se atrevieron a hablar. Pero Pedro, el impulsivo, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. ¿Por qué no lo dijo Juan? ¿Por qué no lo dijo Tomás? ¿Por qué no lo dijo Felipe? Sino Pedro, porque la personalidad de Pedro era un sanguíneo, colérico, decidido, determinado, y eso lo hacía actuar de esa manera. Y así podemos ver muchísimos eventos bíblicos cuando Pedro todavía no había sido dominado por el Espíritu Santo, que su temperamento era muy impulsivo, muy. Y no solamente estos ejemplos que yo he dicho, hay otros más. Sin embargo, cuando Pedro en el día del Pentecostés recibe el Espíritu Santo, la Biblia habla de Pedro que aunque ella todavía determinado, que habló en el sermón de Pentecostés, donde 3,000 hombres se convirtieron, porque Dios usa ese temperamento impulsivo, pero lo moldea, lo va dominando de una manera especial. Y si usted ve ya en las epístolas de Pedro, cómo él habla, cómo él habla del sacrificio, del dominio de la carne, de cómo tenemos que ser diferentes para Dios, porque ya el Espíritu Santo había hecho había moldeado a Pedro a través de su temperamento. Seguía con el mismo temperamento impulsivo, pero estaba controlado. Y eso es lo que queremos enseñarle a usted, que aunque no vamos a cambiar el temperamento total, cambiarlo, yo no puedo ser, si nací colérica, nunca voy a ser melancólica, es cierto, porque nací colérica, pero puedo moldear esas partes negativas a través del fruto del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu. Y déjeme decirle que por cada parte negativa de su temperamento hay un fruto que está destinado a cierto temperamento. Por ejemplo, tenemos el sanguíneo, que es uno de los temperamentos que, como el fluido, según los psicólogos, que los domina, es la testosterona, que nacen totalmente con mucho apetito sexual, si así podríamos decir, con mucho apetito sexual. Esta persona, cuando es joven, cuando está en la edad de la pubertad, cuando está en los primeros tiempos, tiene obligatoriamente, si una persona cristiana, tiene que pedir, pero con urgencia, el don de dominio propio, porque su personalidad, o diríamos su biotipo, que vamos a hablar más tarde de eso, su biotipo, ese temperamento con que nació, esa fisiología, ese cuerpo, lo que vino dentro de ese cuerpo, que incluso se ve reflejado en su cuerpo por fuera, como dicen que los sanguíneos son de tronco largo y brazos largos, y que su cuerpo es musculoso y que se ven bien fuertes, tienen por fuera. De esa misma manera son bien velludos, tienen bastante musculatura. Aparte de eso, desde la forma de quedar calvos, como decimos en nuestro país, de tener la calvicie, se dice que los sanguíneos van quedando calvos desde atrás hacia adelante, porque su cuerpo tiene exceso de testosterona, y esto lo hace sexualmente activo por demás. Entonces, imagínese un cristiano que no conozca su cuerpo, por decir algo. Ese es un ejemplo cualquiera de todas las cosas que vamos a tener que aprender aquí. Ese es un ejemplo cualquiera de todas las cosas que vamos a aprender. Si vemos una persona así, de esa manera, que no sepa dominar su cuerpo,
porque su biotipo, porque su personalidad, porque su forma, como fue conformada, que Dios fue quien lo hizo de esa manera, porque Dios fue quien nos creó en el vientre de nuestras madres y lo hizo desde un principio. Entonces, si esa persona no sabe controlarse, si no sabe que su personalidad es así, va a tener muchísimo problema en la vida, va a tener muchísimo pecado que es mejor que evitara si conociera su, diríamos, biotipo, la forma como fue creado. Los sanguíneos caen muchos en exceso porque son indisciplinados, porque no tienen control. Entonces el fruto de esto, del dominio propio, el fruto de la paz, porque son excesivamente intranquilos, es importante en su vida. Entonces, una persona de esa manera ya sabe su problema, pues va a orar directamente: Señor, domíname, dame el don de dominio propio, controla mis hormonas, controla mi testosterona, contrólame, Señor. ¿Entiendes, mi hermano, el por qué es importante conocer referente a los temperamentos? Y déjeme decirle que desde el siglo IV antes de Cristo se está hablando acerca de esto. Y cuando en la próxima clase vamos a hablar referente de cómo nacieron los temperamentos, quién lo descubrió, quién lo continuó y la forma en que ese conocimiento ha ayudado incluso aquí en los Estados Unidos para a la gente darle un trabajo. Muchos empresarios le hacen una prueba acerca del temperamento, porque de acuerdo al temperamento que usted sea, va a ser eficaz en su trabajo. Por ejemplo, si es un agente vendedor, una persona que sea para vender un producto, no puede ser un melancólico, porque el melancólico no se lanza, no habla con la gente, no siempre está pensando en su cabeza. Sin embargo, un sanguíneo es hablativo, va a vender, como dicen por ahí, arena en el desierto, como dicen por ahí, va a vender hielo a los esquimales, porque nació para esto, nació para convencer, hace amigos rápido, convence a la persona. Entonces es tan importante que en muchas de las clases de psicología, claro que se ha dado referente a esto, pero por alguna razón esta medicina, que le llaman la medicina Unani, se quedó como rezagada en el tiempo hace más de 200 años, porque hay lugares donde se hacía como censo. Dicen que en España había censo de cuántas personas melancólicas, de cuántas personas flemáticas, de cuántas personas sanguíneas o coléricas había en la ciudad, para darse cuenta de cómo podrían, diríamos, ponerlo en un trabajo específico para que la ciudad creciera o no. Hace más de 200 años que esta medicina se ha, diríamos, aplacado, pero hoy es importante que nosotras y nosotros entendamos que es importante que, así como está resurgiendo en las redes tantas personas hablando del tema referente a los biotipos y a los temperamentos, es importante que nosotros, los cristianos, más que nadie, porque muchas veces muchos cristianos caen en lo mismo, porque muchos cristianos muchas veces, como decía el apóstol Pablo, que de ahí es donde vino mi inquietud. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que yo quiero hacer, lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo que yo no quiero hacer, eso hago? Y Pablo decía: por el pecado que mora en mí. Y yo digo, aclaro que el pecado que mora en mí, pero por el biotipo de temperamento que fui creada, por el temperamento secundario que me rige, y porque tenemos una naturaleza carnal y caída. Pero si nosotras y nosotros entendemos eso, ¿dónde? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? ¿Cuál es mi punto débil? ¿Cuál es mi punto donde yo generalmente
caigo y donde generalmente yo reincido, si así podemos decir. Si yo sé que mi biología, que mi biotipo es una persona que es totalmente indisciplinada, como decía, o airosa, o dominante, o que cae en pecados sexuales, o que soy una persona avara, hostil, que hay un temperamento que es bien hostil, que tiene una maldad por dentro y que solamente quiere ver, diríamos, hechos. Si por ejemplo es un director de una empresa, no importa el trabajador, ni si el trabajador se lesionó, ni si el trabajador está enfermo, ni si el trabajador tiene problemas en la familia. No, él quiere ver el resultado. Él quiere que se saque el trabajo sí o sí. Y por encima de que el trabajador esté enfermo o no esté enfermo, ese jefe no va a considerar a nadie y solamente quiere que si hay que sacar 100,000 piezas ese día, se va a sacar sí o sí. Entonces, en relaciones humanas, no podríamos poner un líder que sea colérico, porque a la larga o a la corta, todos los empleados se van a ir. O sea, es por todos los lados que la importancia de conocerte a ti misma, de conocerte a ti mismo, es tan interesante, es tan lindo. Y ya más en el próximo capítulo, que lo vamos a grabar lo más pronto posible, vamos a ir hablando de cada personalidad, de cada biotipo, de qué caracteriza a cada uno, de cómo nos vemos, como decían por ahí, dime cómo te ves y te diré quién eres. Nos vemos de una forma u otra y también podemos determinar nuestros biotipos, pero sobre todas las cosas, en la forma como actuamos. Y en la próxima entrega vamos a hablar de cada uno de estos. Así que mi hermano, mi hermana, suscríbete, enséñale a otras personas referente a esto, porque verdaderamente nos vamos a conocer y nos vamos a conocer para bien. No es simplemente conocernos para criticar al otro, no, o para decir tú eres tal o cual cosa, sino primeramente conocernos a nosotros mismos, cómo actuamos y cómo actuamos sobre otras personas, y conocer a otras personas para tratar de, como dice la palabra, sobrellevarnos los unos a los otros. Pero sobre todas las cosas, más que sobrellevar, conocernos para moldear nuestro propio temperamento. Vuelvo y digo, moldearlos. Que Dios lo haga a través de su Espíritu Santo y que usted tenga la voluntad de hacerlo, porque no se va a quitar, porque nacimos así, pero usted, bajo la sangre de Jesucristo, usted y yo podemos moldearlo. Dios te bendiga, Dios te guarde y está atento a la próxima entrega. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones.